Más de un siglo ha transcurrido desde el hundimiento del Titanic, una tragedia que sigue fascinando y conmoviendo al mundo. Aparte de la icónica película de James Cameron, el misterio que rodea al desastre no ha dejado de atraer la atención. Uno de los aspectos más desconcertantes es la ausencia de restos humanos en las búsquedas subsecuentes. A pesar de que se han hallado numerosos objetos personales de los pasajeros y fragmentos de la nave en las profundidades del Atlántico, los cuerpos de las víctimas siguen sin ser encontrados. Pero ¿qué hay detrás de este misterio? Aquí te lo revelo. El Titanic era un lujoso transatlántico británico, considerado uno de los barcos más grandes y avanzados de su tiempo. Fue construido por los astilleros Harland and Wolff en Belfast, y realizó su primer viaje en abril de 1912 con 2.225 pasajeros a bordo. El Titanic se promocionaba como insumergible debido a su diseño innovador, que incluía compartimentos estancos para prevenir inundaciones. En la noche del 14 al 15 de abril de 1912, durante su viaje inaugural desde Southampton hacia Nueva York, el Titanic chocó contra un iceberg en el Océano Atlántico Norte. La colisión rasgó el casco del barco y provocó la inundación de varios compartimentos estancos. La estructura del Titanic se vio comprometida, y en menos de 3 horas, el barco se hundió en las heladas aguas del Atlántico. El desastre resultó en la pérdida de más de 1.500 vidas, convirtiéndose en una de las tragedias marítimas más mortales de la historia. Los esfuerzos de rescate se vieron limitados por la falta de botes salvavidas suficientes y las bajas temperaturas, que también contribuyeron a la alta mortalidad entre los pasajeros. Pero a pesar de estas adversidades, más de 700 personas lograron sobrevivir al naufragio. En los meses posteriores tras el hundimiento, los barcos de rescate lograron recuperar 328 cuerpos de las más de 1.500 víctimas. De estos, 119 fueron devueltos al mar debido a su avanzado estado de descomposición, mientras que 209 enviados a Halifax, y 59 fueron reclamados por sus familias. Por lo tanto, alrededor de 1.163 personas permanecieron en el mar sin ser encontradas. Pero entonces, ¿qué pasó con los cuerpos de las víctimas? Este misterio ha intrigado tanto a expertos como a aficionados, pero hay varios factores que podrían explicar este enigma. Una teoría popular sugiere que el hecho que muchos pasajeros y tripulantes estuviesen usando chalecos salvavidas al momento del naufragio ayudó a que los cuerpos se mantuviesen flotando en el mar y no se hundieran con el barco. Pero posteriormente, una tormenta arrastró los cuerpos lejos del lugar del naufragio, lo que hizo difícil encontrarlos luego del desastre. Otra explicación, apoyada por el explorador Robert Ballard, se basa en la profundidad en que se hundió el Titanic. A más de 914 metros bajo el agua, los huesos se disuelven debido a la alta presión y al límite de compensación del carbonato cálcico. Esto significa que, tras el consumo de los tejidos blandos por organismos marinos, los huesos se desintegran en esas profundidades extremas. El Titanic fue hallado en 1985, más de 70 años después de su hundimiento. Durante ese tiempo, los cuerpos y restos se expusieron al agua de mar, lo que complicó aún más su recuperación. A pesar de los esfuerzos de exploración, algunas áreas del barco, como la sala de máquinas, permanecen inexploradas y selladas, aunque las posibilidades de encontrar restos humanos en estos lugares son mínimas. Estos factores combinados explican por qué, a pesar de los esfuerzos, no se han encontrado restos humanos del Titanic. La combinación de la profundidad, el tiempo transcurrido y las condiciones del mar jugaron un papel crucial en este misterioso caso. Pero a pesar de los muchos años que han pasado desde el hundimiento del Titanic, la fascinación por este trágico evento continúa. Durante las últimas décadas, se han llevado a cabo innumerables expediciones al lugar del naufragio con el objetivo de descubrir más sobre lo que ocurrió aquella fatídica noche. Hasta ahora, se han recuperado más de 5.000 objetos, tanto de los pasajeros como de la estructura del barco. Sin embargo, es probable que el Océano Atlántico aún esconda muchas más piezas del Titanic. El director del Titanic, James Cameron, dijo en una entrevista a The New York Times en el año 2012: "He visto 0 restos humanos. Hemos visto ropa, pares de zapatos, lo que sugiere claramente que hubo un cuerpo allí en algún momento, pero nunca hemos visto restos humanos". En al menos 33 ocasiones, Cameron fue parte de las travesías hacia los restos del barco, que están a 3.800 metros de profundidad aproximadamente. Pero desafortunadamente, el tiempo juega en contra de esta búsqueda,
ya que con cada año que pasa, las posibilidades de obtener nuevas respuestas disminuyen, ya que el propio barco sigue desintegrándose lentamente bajo el agua salada. La esperanza es que mientras el Titanic aún repose en las profundidades, se puedan encontrar más pistas para entender mejor este épico desastre marítimo. Adicionalmente a eso, OceanGame, una empresa que ofrecía emocionantes tours submarinos al Titanic, tuvo que suspender sus operaciones después de un trágico incidente en junio de 2023. El viaje, con un costo de alrededor de $250,000, permitía a los turistas ver los restos del Titanic a 3.800 metros de profundidad. Sin embargo, durante una inmersión, el sumergible Titán perdió contacto con el equipo en tierra después de 1 hora y 45 minutos. A pesar de los esfuerzos de rescate y la angustia de los familiares, el Titán, con una reserva de oxígeno limitada, estuvo desaparecido durante varios días. Finalmente, se descubrió que el Titán había sufrido una implosión catastrófica debido a la presión extrema del agua. El director James Cameron criticó duramente a OceanGame, señalando que la empresa había ignorado advertencias sobre la seguridad del sumergible. James Cameron afirmó que no habría abordado el Titán debido a sus preocupaciones sobre la tecnología utilizada, expresó su decepción por la falta de atención a las advertencias previas. Como consecuencia de esta tragedia, OceanGame suspendió todos los tours al Titanic, destacando los peligros inherentes a la exploración en grandes profundidades y la necesidad de estrictas medidas de seguridad. En el siglo XXI, se esperaría que los avances tecnológicos eliminen los riesgos en exploraciones submarinas. Sin embargo, la reciente tragedia del Titán ha resaltado la fragilidad de esa suposición. Cameron comentó que en el siglo XXI no debería haber ningún riesgo. Hemos logrado pasar 60 años, desde 1960 hasta hoy, 63 años sin una víctima mortal en los viajes que se realizaron hasta entonces. Según Cameron, uno de los aspectos más tristes de esto es lo prevenible que realmente era. A pesar de los avances, el famoso director reconoció que los viajes al Titanic siguen siendo peligrosos, advirtiendo que cualquiera que decida visitar al Titanic en la profundidad del mar, debe estar consciente de los riesgos que conlleva el viaje, pues es un sitio muy peligroso. El último menú del Titanic. El Titanic es conocido no solo por la tragedia de su hundimiento, sino también por el impresionante lujo que ofrecía a sus pasajeros. Un aspecto interesante de esta opulencia es la historia de un menú de la última cena del barco, que hace unos años fue subastado y adquirido por un coleccionista privado. Este menú fue salvado por Abraham Lincoln Salomón, quien tuvo la fortuna de escapar en uno de los primeros botes salvavidas, apodado el Barco del Dinero. El menú en cuestión había sido diseñado por Auguste Escoffier, el chef más famoso de la época, conocido por su talento culinario y su influencia en la alta cocina. El Titanic contaba con 3 cocinas y una despensa realmente impresionante, lo que le permitía ofrecer un nivel de lujo sin precedentes. Pierre Rousseau, el chef principal de 49 años que no sobrevivió al naufragio, dirigía un equipo de cocineros encargados de preparar platos exquisitos para los pasajeros. Los viajeros de primera clase disfrutaron de un menú extremadamente lujoso y elaborado, que hoy en día puede parecer sorprendente en comparación con los estándares actuales. Este menú no solo destaca el lujo culinario a bordo del Titanic, sino que también sirve como un recordatorio tangible del esplendor y la sofisticación que ofrecía el barco. A través de este objeto histórico, podemos vislumbrar un poco de la opulencia que caracterizaba a la primera clase del Titanic, y la atención al detalle que se ponía en cada aspecto de la experiencia a bordo. La última sobreviviente. Melvina Dean, cuyo nombre completo era Elizabeth Gladys Dean, fue la última sobreviviente del Titanic. Nació el 2 de febrero de 1912 y tenía solo 9 semanas de vida cuando abordó el Titanic con su familia, que se dirigían a Estados Unidos. Luego que el barco chocase con un iceberg y se hundiera el 15 de abril de 1912, Melvina, su madre y su hermano fueron rescatados, pero su padre falleció en el desastre. Melvina vivió una vida larga y en sus últimos años, fue conocida por sus apariciones públicas relacionadas con el Titanic. Falleció el 31 de mayo de 2009, a la edad de 97 años. Si te gustó este video, y quieres conocer otros naufragios que han sido olvidados por la historia, mira este video.